Alabado sea el Señor. Nos encontramos en las tres últimas lecciones de la historia bíblica del Antiguo Testamento, con Esdras, Nehemías y Esther. Como vemos en este mapa, aquí está la pequeña tierra de Jerusalén en proporción a todo lo que era el imperio babilónico y actualmente imperio medo-persa. Por esta zona se encontraba el rey Ciro, cerca de Susa. Más arriba se encontraba Daniel con el rey Darío. Todo era un conjunto de un imperio que habían invadido Babilonia y lo habían conquistado. Tras la última enseñanza que compartimos en la lección de Daniel, cuando Daniel fue arrojado en un foso con leones, el rey Darío, que estaba en la capital Babilonia junto a Daniel, maravillado por tal hazaña y prodigio y señal que el Dios del cielo había hecho, hizo un decreto, un edicto, para que en todo su imperio se reconociese y se lo hace al Dios vivo y verdadero. Fue pues como Ciro, que estaba en la zona sur, se enteró de la existencia del Dios de Daniel, del Dios vivo y verdadero, y de que cómo era el único hacedor de señales y maravillas. Probablemente puesto en contacto con Daniel, Ciro se enteró de que había una profecía citada en Isaías más de 100 años antes, Isaías 44:28, en la cual Ciro daría libertad a los judíos para regresar y construir una casa en Jerusalén. Lo cual hizo y se relata en el segundo libro de Crónicas 36 y también en el primer capítulo de Esdras. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Así fue como empezó lo que describe Esdras en sus primeros capítulos, el regreso de los deportados que estaban esclavos por todo el imperio hacia la tierra de Jerusalén. Libremente y voluntariamente volvieron los que quisieron. Otros muchos, como el propio Esdras, Nehemías en Susa, la familia de Esther también en Susa, el propio Daniel en la capital, se quedaron junto al rey Darío. Pero la Biblia destaca en el capítulo siguiente las personas que van a regresar con esta intención y este proyecto de construir una casa para Dios. El versículo clave de esta lección es el propio decreto de Ciro, que nos va a servir de hilo conductor y de referencia sobre el proyecto de esta lección. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, el Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Fueron pues los que regresaron de la deportación 42.360 personas, que el capítulo 2 describe por familias o descendientes de los oficiales del templo, y menciona a todos como servidores del templo, tanto sacerdotes como levitas como cantores. Y es notorio como para el Señor cada persona es importante, y a cada persona le van dedicando por familias los versículos respectivos. Muchos no regresaron, pero colaboraron
también voluntariamente con sus propiedades, con sus bienes, para colaborar con bienes materiales para la edificación del proyecto de la casa del Señor en Jerusalén. Cuando llegaron, naturalmente tuvieron que asentarse, probablemente volverían a sus antiguas ciudades y tuvieron que convivir pueblo de Dios con pueblo no creyente, el eteo, el fereceo, los moabitas, los amonitas, árabes, todos habían tomado ese territorio y tenían zonas allí de propiedades, de cultivo, y entonces ahí tuvo que haber una coexistencia civil bajo el imperio Meda-Persa. Aquí vemos una ilustración muy bonita de un pueblo unido, ya que esta sección habla de la restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo, es decir, justo cuando terminaron de asentarse, estuvieron 7 meses asentándose y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Vemos cómo el pueblo se planteó trabajar en equipo. El pueblo de Dios siempre es un equipo. La iglesia del Señor es ilustrada como un cuerpo. En un cuerpo todos somos imprescindibles. La mano no puede actuar fuera del cuerpo. Un ojo, por muy valioso que es, fuera del cuerpo es inútil, no vale para nada. Todos tenemos que estar integrados y funcionando dentro del cuerpo como un ser colectivo que tratamos y ministramos en el nombre del Señor para su gloria. Así fue como dice que se levantaron Yeshua y Zorobabel y edificaron el altar del Dios de Israel y comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Entendemos pues que ellos tendrían la disposición de hacer culto a Dios y como tuvieran que esperar a la finalización del templo, esa tarea le podía llevar años. De hecho, la madera la iban a traer del Líbano. Otras piedras tendrían que traerla de lejos y con los medios de transporte que había antes. Era indudablemente una tarea ardua que le iba a llevar años. Por eso ellos se plantearon desde el principio hacer culto a Dios. Para hacer culto a Dios lo que hace falta es un espíritu fervoroso y personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y allí en el mismo lugar donde se iba a construir el templo, lo primero que hicieron fue un altar para poder presentar culto a Dios. Era necesario tener un altar para expresar el antiguo pacto, el sacrificio de un cordero. Recuérdese que tenemos dos pactos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento Jesús ha establecido después de su sacrificio en la cruz del Calvario que se haga memoria de él. Por eso en la Santa Cena, en la noche antes de él padecer, él instauró el nuevo pacto. El pan haciendo memoria de su cuerpo y el vino haciendo memoria de su sangre. Dios siempre ha querido tener una relación con el ser humano y en la reverdía, en la soberbia, en la iniquidad de nuestros delitos y pecados hemos mancillado nuestro corazón y hemos transgredido su ley. Por eso el pecado nos separa de Dios. Y la paga del pecado era inexorablemente la muerte. Como Dios no quería la muerte de nadie, Dios mismo se ofreció a ser nuestro Salvador. Tarea que realizó viniendo Él mismo a la tierra y haciéndose hombre para entregarse por cada uno de nosotros. Pero en el Antiguo Testamento el sacrificio se realizaba de un animal inocente como era un cordero, que era el sustituto de una persona o una familia que se sacrificaba sobre el altar. Pero los cimientos del templo aún no se habían echado, es decir, de momento se había empezado con levantar culto a Dios. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, comenzaron Zorobabel, Jesúa y los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Como un solo hombre asistían
para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios juntos con los demás. Y cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová el Señor, y diciendo. Vemos cómo en este momento se empezaron a echar la colocación de los cimientos del templo. Cuando vas a construir una vivienda, una casa, o en este caso un templo, no empiezas a poner piedras sin ton ni son, sino que haces un diseño, una maqueta, un proyecto sobre un plano y luego en la misma terreno lo señales, bien con yeso, con cal, incluso con cuerdas, y ahí, antes de edificar para arriba, hay que preparar los cimientos para abajo en función de la proporcionalidad de la edificación que se precisa. Recuérdese la historia de la persona sabia e insensata, la que construyó su casa sobre la roca y la que construyó su casa sobre la arena. En este caso ellos sabían que tenían que construir, tenían que hacer los cimientos y para eso tenían que abrir en el suelo con pico, con pala. Hoy se contrata un caterpillar, pero antes había que hacerlo a mano y luego también llevar la arena y las piedras que extrayesen a otro lugar y traer las piedras y cemento necesario para que se pudiera cimentar todo el terreno. Cuando lo hicieron se alegraron muchísimo y tocaron las trompetas, los címbalos y dice que alabando y dando gracias a Dios proclamaron el versículo más repetido de la escritura. Dice que cantaban, alabando y dando gracias al Señor Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Había alegría, había fervor entre el pueblo, porque el proyecto que se le había encomendado iba paso a paso avanzando. Por eso cantaban y alababan y tocaban trompetas y repetían este preciosísimo versículo. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. De hecho, en el Salmo 136, cada versículo va repitiendo esta misma expresión. Para siempre es su misericordia. Así que ya tenemos cómo el pueblo tenía dos cosas. Los cimientos de la casa del Señor y el altar. Dios se estaba glorificando al ver su pueblo con fervor, con ilusión, realizando el ministerio que el Señor le había encomendado. Pero el Señor también nos advierte de que hay adversarios en la obra. Ya el Señor nos lo dijo a sus discípulos también. Os envío como ovejas en medio de lobos. Y también vemos aquí en la ilustración, hablando de los lobos, como el diablo, que el Señor los reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y los lobos se disfrazan con piel de cordero como ovejas, fingiendo ser personas cautas, bondadosas, piadosas, y en este caso se disfrazaron para ofrecerse a Zorobabel y a los dirigentes para construir la casa juntos. Dice, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Lo cual era una apariencia de piedad, pero era una gran mentira. Y aunque tuviesen esta intención de una forma benévola, además de que tenemos que desconfiar, no podemos realizar la tarea de Dios junto a los incircuncisos en el Antiguo Testamento y a las personas no bautizadas en el Nuevo Testamento, que no tienen un pacto con Dios. Nos explicamos, es decir, no se puede hacer cosas juntos a la sociedad, evidentemente, y las hacemos. Si ahora aquí a la familia próxima que se le quemó la casa se necesita que vayamos a recoger enseres y a pintarle, pues vamos juntos y le ayudamos. Si tenemos que jugar juntos en la calle al fútbol o participar en un instrumento de música, participamos. Pero si nos dicen juntos,
vamos el domingo a ir al culto a adorar a vuestro Dios. Pues juntos no lo podemos hacer porque ellos no pueden estar un día adorando las estatuas y otro día adorando a Dios. No pueden tener un corazón dividido porque adorarán a uno y aborrecerán a otro. El pueblo de Dios cuando adora, adora exclusivamente para Dios y lo hace unánimemente el pueblo de Dios, aquellos que son bautizados en el nombre del Señor. En este caso eran los circuncidados, los que tenían un pacto con Dios. Por eso la expresión y la determinación de ellos fue clara: no. Tenemos que aprender a decir no, nos conviene. Podemos hacer cosas sociales, civiles, pero no podemos participar del sincretismo espiritual, que intentan meter todas las religiones en el mismo saco. Nosotros no somos una religión, nosotros somos cristianos de corazón, cristianos que tenemos vida nueva en Cristo Jesús y hacemos la obra de su casa para su gloria. Bien, los adversarios no se detuvieron porque no consiguieron su primer intento, y esto también nos habla de la perseverancia del malo y de la necesidad cada día, que igual que damos gracias a Dios por el pan nuestro de cada día, hemos de confesarle al Señor Dios nuestros pecados y cada día pedirle que nos libre del mal, porque el mal está acechando y tenemos que tener toda la armadura del Señor puesta. Dice en el siguiente punto, vemos el reflejo del dinero, que el pueblo intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Qué cosa, ¿eh? Cómo dieron dinero para sobornar a los propios consejeros del pueblo de Dios. Ya no eran gente de fuera, ahora eran gente de dentro que se habían dejado comprar por dinero para frustrar el propósito del proyecto de Dios de edificarle casa. Vemos cómo en el pueblo de Dios hay personas aún creyentes que no tienen propósitos sanos, propósitos edificativos, que se han dejado vender, que se han dejado traicionar, que han mancillado su corazón, pero también pueden arrepentirse y volver a la buena línea, al buen espíritu de desempeño. Pero en el mismo proyecto de Dios hemos de entender que hay personas que trabajan para edificar, pero también hay personas del pueblo de Dios que trabajan para destruir. Y tenemos que realizar esta tarea, por más que nos pese, unánimemente, porque a veces no distinguimos el trigo de la cizaña y no sabemos quién frustra porque se ha equivocado, porque todos podemos fallar y equivocarnos, y quién lo hace con un propósito de mal. Dios sabe, y Dios sabe juzgar a cada uno y quitar a cada uno si lo considera oportuno, o permitirnos a todos que trabajemos colaborativamente, aunque haya irregularidades, pero la obra sigue adelante. Como continuaba, entonces escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén al propio rey Artajerjes. Y este rey envió una respuesta diciendo: ahora pues da orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Fíjense, no lo consiguieron con una estrategia ni con la segunda, al final consiguieron su obra, que de parte de Artajerjes se paralizara la obra. Y cada uno se fue a su casa y se dedicó a sus cosas. En los ministerios, en el capítulo 5 de Esdras, se introducen los ministerios de Ageo y Zacarías, como amonestando al pueblo. Parece que estabais esperando que os mandase a parar, porque ahora, como dice Ageo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa del Señor está desierta. O como dice Zacarías, esta obra del Señor no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
No podemos pararnos porque haya un decreto civil, en este caso, que nos lo impidiese. Hemos de obedecer al Señor antes que a los hombres, aunque hemos de ser respetuosos siempre con todas las autoridades. Pero en este caso había una autoridad mayor, que era la del propio rey Ciro y Darío, que estaban por nosotros. Entonces no podíamos conformarnos con el no y quedarnos parados. Es como si ahora hay decretos autonómicos, si hay un consejero o hay un presidente de una comunidad autonómica que detiene una obra del Señor. Cuando hay convenios a nivel estatal y siempre las leyes estatales están por encima de las leyes autonómicas. Entonces ellos se redirigieron a Darío. Y Darío, cuando recibió el escrito con toda esta información que nosotros estamos compartiendo, también realizó un escrito y dijo: el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bornai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Vemos una vez más cómo las autoridades civiles, movidas por la buena mano de Dios, fueron propicias al desempeño del proyecto del Señor aquí en la tierra. Colaboraron, no solamente dieron el decreto, sino que hicieron aportaciones económicas sustanciosas para que se reedificase la casa de Dios en su lugar, que es Jerusalén. Así que el pueblo siguió trabajando, edificaron y prosperaron. Y como cita la Escritura, en el capítulo 6 de Esdras, dice que edificaron, pues, y terminaron. A Dios le agrada que todo lo que empieza, Él lo termina y se glorifica. De hecho, recuerden los primeros versículos. E hizo Dios, y cuando Dios terminó, y cuando Dios finaliza, Él ha empezado una buena obra en nosotros, y Él la va a terminar. Él la ha empezado, y Él es fiel, Él es diligente, Él es poderoso, y la va a terminar. Y nosotros tenemos que aprender también de cuando empezamos una obra en el nombre del Señor, hay que finalizarla. No nos podemos quedar a la mitad, no nos podemos quedar casi al final. Los proyectos y la obra del Señor se empiezan y se terminan. Como cita aquí la Escritura, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa con gozo y ofrecieron la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Vemos pues cómo después de varios años el pueblo de Dios regresó y ya tenía su nuevo templo, que es el segundo templo, allí restaurado en Jerusalén. Aunque, como información, sabemos que la gloria de Dios ya no iba a regresar a un templo hecho de piedras, porque como anunció el profeta Ezequiel, ya Dios no iba a morar más en un templo de piedra, sino que el corazón nuevo, un corazón no empedernido, sino un corazón de carne, iba a ser el templo de Dios. Por eso sabemos en el Nuevo Testamento que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, cada persona, nuestros corazones. Por eso delante de Dios somos tan importantes y tan valiosos delante de Dios. Bendito sea su santo y glorioso nombre.